Wow, nos quedan pocos meses para este año 2016. Parece que el tiempo se está yendo rápido. Me gustaría, por favor, que abrieran su Biblia al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. En mi casa he intentado por mucho tiempo sembrar flores, pero no he tenido buen resultado. Algunos me han dicho que la tierra no es buena, pero yo creo, y le voy a ser honesto, que yo no tengo buena mano para sembrar flores. Todas las flores se me secan. Cuando yo era chico, cuando yo era un cipote, decía mi país, miraba a mi abuelita sembrar sus plantas. Y déjenme decirle, hermano, ella sembraba una planta, una flor, y déjenme decirle que a los siguientes días yo miraba que esa flor, esa planta iba creciendo. Era increíble mirar a mi abuela con sus manos sembrar algo y florecía. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Dios no tiene problemas con las iglesias pequeñas. Dios, nuestro Señor, no tiene problema con las iglesias pequeñas. Más bien, Él tiene problemas cuando las iglesias no quieren crecer. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? En este mensaje me gustaría hablar acerca de por qué la iglesia debe crecer. ¿Por qué usted y yo debemos de crecer? Y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice así: entonces, las iglesias en todas las regiones de Judea, de Galilea y de Samaria tenían paz y crecía espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo escuche bien, iba en aumento y en número. Dos cosas esenciales, hermanos, en este verso. Dos cosas esenciales que Dios nos enseña a través de este verso. Número uno, que la iglesia debe crecer espiritualmente. Y que la iglesia también debe crecer en número. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermano? Las iglesias saludables crecen. Las iglesias que forman amor crecen. Las iglesias que sirven crecen. Las iglesias que comparten crecen. Las iglesias saludables crecen espiritualmente y en número. Y en los siguientes minutos me gustaría compartirles algunos principios básicos y prácticos, hermanos, para que la iglesia Nueva Vida comience a crecer. Pero antes de comenzar a decirle, vamos a orar. Padre, en esta tarde, que tú seas el que hable, Señor, y no yo. Usa mis labios, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría para poder hablar a tu pueblo en esta tarde. Y que tus ovejas, Señor, que escuchan tu palabra puedan asimilarlas y ponerlas en práctica durante esta semana. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Hermano, las iglesias saludables crecen. Las iglesias que tienen amor crecen. Las iglesias que comparten crecen, y es por eso que en este último mensaje de esta serie, Salvavidas, me gustaría compartirle, como le dije anteriormente, algunos principios, y quisiera que los apuntara, por favor, en su nota del mensaje, algunos principios o verdades, como usted lo quiera llamar, acerca de cómo Dios hace que una iglesia crezca, una iglesia, una congregación sea fructífera. Número uno, apunte por favor. En primer lugar, un principio que hace crecer a la iglesia es cuando la iglesia, note bien, hermanos, cuando la iglesia está unida, cuando la congregación está unida. En mi país, allá por los años 80, no había nacido alguno de ustedes, yo sí había nacido. Había un dicho que los universitarios decían: el pueblo unido jamás será vencido. Lo decíamos, lo gritábamos, pero no sabíamos el significado. Y hermanos, y la iglesia unida crece. La iglesia que está unida
crece. En el libro de Corintios, capítulo 1, vaya por favor a Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice así: hermanos, dice así el apóstol Pablo, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, dice él, sean todos de un mismo parecer, unidos, note bien, en pensamiento y en propósito. Lo que Pablo está diciendo en ese versículo, hermano, es que la iglesia debe estar siempre unida, con un mismo sentir y con un mismo propósito. Toda la iglesia debe tener un mismo propósito y un mismo sentir. Hechos capítulo 2, versículo 1, 2, en la Nueva Biblia del Día dice así: Hechos 2, versículo del 1 al 2 dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban los discípulos todos juntos, note bien, estaban unidos en el mismo lugar. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Los discípulos estaban, ¿qué dice, hermano? Unidos. Si queremos que la iglesia crezca, debemos de estar como discípulos de Jesucristo unidos. Unidos. Y cuando una iglesia está unida, hermano, escuche bien, vienen resultados, vienen bendiciones. Cuando la iglesia está unida, hermanos, viene crecimiento. Cuando un matrimonio está unido, hay bendición. Cuando un matrimonio está unido, tiene bendición. Cuando una iglesia está unida, tiene bendición, tiene crecimiento. Hechos 2, 42 al 44, vaya más adelante, unos versos más adelante, dice así: y los creyentes, otra vez, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración. Note, hermanos, la iglesia primitiva estaba unida. Los primeros discípulos de Jesucristo se mantenían unidos. Y note bien lo que dice el versículo 43: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos. ¿Quiénes eran esos todos? Los de afuera, los que no eran creyentes. Todos estaban sorprendidos porque los discípulos estaban unidos. Versículo 44: y todos los creyentes estaban juntos y unidos y tenían todo en común. Una iglesia que está unida tiene todo en común. Diga común. Otra vez, diga común. ¿Qué significa la palabra común? Que todos tenemos un mismo pensamiento, todos tenemos una misma meta, todos tenemos un mismo sentir. Cuando la iglesia está unida, hermano, escuche bien, trae crecimiento, trae prosperidad. ¿Cuál es la pregunta? Mejor dicho, si usted le pregunta a la gente hoy en día, ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿Qué ellos le dicen a usted? Si usted le pregunta a una persona que no es creyente, ¿sabes qué? ¿Puedes decirme cuál es el problema de la iglesia hoy en día? ¿Sabe qué? Ellos le van a decir tres cosas. La iglesia, dirán que la iglesia está llena de hipócritas. No se asuste, porque es cierto. Le van a decir que la gente en la iglesia le roba el dinero. Eso es lo que dice la gente de afuera. ¿Por qué, hermano? Porque las iglesias no estamos unidas. Los creyentes no están unidos. Y hermano, si queremos alcanzar a la gente, necesitamos estar, ¿qué? Unidos. Mire, hermano, hoy la iglesia se ha comercializado tanto que la gente lo único que le gusta es ir a la iglesia para recibir algo. Si usted no le da algo a la iglesia, ellos no regresan. Si usted no le da a la gente lo que ellos quieren, ellos no regresan. Porque la iglesia se ha comercializado tanto que la gente ya no viene porque la iglesia está unida. La iglesia es un tipo club. La iglesia se ha hecho un tipo club hoy en día. No, hermano, necesitamos entender que deseamos cambiar a este mundo. Necesitamos alcanzar a este mundo, al mundo perdido. Pero tenemos que estar unidos, hermanos. Necesitamos cambiar de mentalidad y cambiar a un mundo perdido. Y viviendo en unidad, la iglesia crece. Viviendo en unidad, la iglesia es bendecida. Viviendo en la unidad, la gente se queda, la gente viene, porque viene a un lugar distinto. La gente anda buscando un lugar distinto, no anda buscando un club, anda buscando un lugar donde se sienta amada, donde se sienta en familia, donde se sienta que lo aman. Así que cuando la iglesia cristiana está unida, la iglesia tiende a ¿qué? A crecer. Número 2, por favor. En segundo lugar, escriba por favor ahí. El segundo principio que hace crecer a la iglesia es cuando la iglesia está en paz. Diga paz.
Dios hace crecer su iglesia cuando la iglesia está en paz. Mateo capítulo 5, por favor. Dice así. Dichosos, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, dichoso la iglesia que vive en paz, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces dice, la iglesia en todas las regiones de Judea y Galilea y Samaria tenían paz y crecían. Hermano, no hay cosa más importante que una iglesia esté unida y que también viva en paz. Mira, hermano, el problema mayor de hoy en día es que también en las iglesias muchos creyentes se nos ha olvidado, me voy a incluir yo también, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser portavoces de paz, a ser reconciliadores, a llevar la paz de Dios a la vida de las personas. En otras palabras, Dios quiere, hermanos, que su iglesia, dentro de su iglesia, haya armonía y no pleito entre los hermanos. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo es fuerte, pero es cierto. Entre hermanos no puede haber rivalidades. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente de allá afuera cuando adentro de la iglesia nos estamos mordiendo? Nos estamos pisoteando la cola. Nos estamos mordiendo los unos a los otros. No puede haber paz en una iglesia. No puede haber crecimiento en una iglesia si la iglesia no tiene paz. Vaya a 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El inciso A, se lo voy a leer. Tengo una traducción viviente acá. La Biblia dice así: amados hermanos, hablando a la iglesia, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Note bien las palabras del apóstol Pablo. Dice, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía, o sea, en paz, los unos por los otros. Hermano, ya en los tiempos de Pablo había desunidad en la iglesia. Mire, hermano, si nosotros nos acostumbráramos a vivir más en paz, las iglesias fueran bendecidas. En vez de estarnos atacando, mi iglesia es la mejor, yo tengo la mejor música, yo tengo el mejor predicador. No, hermano, necesitamos crecer, pero crecer en paz. Las iglesias, los miembros de las iglesias, nosotros necesitamos vivir, ¿qué, hermano? En paz. En otras palabras, hermano, Dios quiere que la iglesia Nueva Vida sea una iglesia que exista para amar, servir y compartir, pero en paz. Nuestro lema, hermano, nuestro lema de la iglesia es importante: amar, servir y compartir. Amar a Dios, servir a Dios y compartir con Dios, con otras personas. Ese es nuestro lema: amar, servir y compartir. Pero si no tenemos paz, hermano, la iglesia Nueva Vida no va a estar en paz, y no va a crecer. Así que, hermano, escriba el tercer punto, por favor. En tercer lugar, un tercer principio que hace crecer a la iglesia es cuando la iglesia vive en santidad. Dígame por eso, hermano. Pastor, ¿qué significa la palabra santidad? Se lo voy a explicar bíblicamente. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 Peter, chapter 1, verse 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Note bien lo que dice el apóstol Pedro. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. En otras palabras, el Señor nos pide, iglesia, deben de vivir como una vida santa. Deben de vivir una vida, ¿qué? Santa. Dios nos manda a crecer espiritualmente, Dios nos manda a crecer en números, pero también nos manda a vivir una vida en santidad. Y mire, hermano, otra vez, yo le estoy diciendo las cosas que son verdad. Hay iglesias que se concentran en tener los mejores eventos, los mejores programas, los mejores edificios. Y eso no está malo, yo no estoy en contra de eso. Pero escuche bien, hermano, nos estamos olvidando de atacar el pecado. Estamos teniendo gente en la iglesia conformista. Hay gente en la iglesia
que está viviendo en pecado y nosotros los creyentes no atacamos el pecado. Hermano, si hay algo que nos va a estorbar que usted y yo vayamos al cielo, ¿cuál es, hermano? El pecado. Sed santos porque yo soy santo. ¿Okay? ¿Y qué significa la palabra santo? Separado, apartado del pecado, alejado de lo malo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Me estoy explicando, hermano? Y un creyente no puede vivir en pecado. Una iglesia no puede estar llena de pecado porque si no, no va a crecer. No vamos a ser bendecidos. La gente no se va a quedar en la iglesia porque cuando hay pecado en la iglesia no hay crecimiento y no hay bendición. Dios no bendice las iglesias que están llenas de pecado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad la iglesia no va a crecer. Sin santidad la iglesia no va a ser bendecida. Sin santidad las familias de la iglesia no van a ser bendecidas. Y yo he decidido con mi vida que yo y mi familia sea de bendición a otras familias. Es lo que dijo Josué en el último capítulo de su libro. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Escojan ahora a quienes van a servir ustedes, a sus dioses que sirvieron sus antepasados o al Señor. Por mi parte, dice el apóstol, Josué, yo y mi casa vamos a servir, ¿qué? Al Señor. Y usted y yo, hermano, tenemos que estar decididos a servir al Señor. Y mire, es urgente, hermano, es de importancia que la iglesia comience a vivir en santidad, alejado del mal, alejado de aquellas cosas que no son buenas. Número 4, apunte por favor ahí, hermano. En cuarto lugar, hay un principio también que hace crecer a la iglesia, y es cuando la iglesia evangeliza y forma discípulos. Cuando la iglesia va allá afuera y comienza a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y no solo eso, cuando la gente viene a la iglesia, comienza a ser discipulada. Comienza la iglesia la tarea de formar discípulos. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, la Biblia de las Américas dice así: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Note bien lo que dice el Señor Jesucristo. Este evangelio tiene que ser predicado, las buenas nuevas tienen que ser predicadas, entonces va a venir el fin del mundo. Así que, hermanos, la tarea no es fácil, pero tampoco difícil. Mateo capítulo 28, versículo 19-20 dice así: vayan ustedes y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El plan de Dios es que la iglesia vaya afuera, rompa estas 4 paredes y comience a evangelizar. Y no solo eso, hermano, cuando la gente comienza a venir a la iglesia, necesitamos discipularla, enseñarle los valores y los principios de las Sagradas Escrituras, para que esa persona pueda crecer y a la vez esa persona pueda ir afuera y traer a otros, y hace lo mismo esa persona, viene y va a otros y comenzamos a crecer. La iglesia, cuando discipula y evangeliza, la iglesia es bendecida. ¿Alguien dice amén por eso, hermano? Yo estuve ayer en la cosecha. Fui al estadio de Anaheim. Cada año, Pastor Greg Laurie tiene un evento en el estadio de Los Ángeles que se llama La Cosecha o Harvest. Y hermano, pude ver cantidad de personas, creyentes y no creyentes, llenando el estadio. Y cuando él decía el mensaje, terminó su mensaje, pude ver cómo la gente, al escuchar el mensaje, las buenas nuevas, venía a Cristo y se entregaba al Señor. Hermano, eso es lo que la iglesia debe de hacer.
No debe esperar cada año para ir al estadio de Anaheim, debe de hacerlo todos los días de su vida. Un creyente debe de evangelizar todos los días. Un creyente debe de compartir las buenas nuevas con las demás personas, donde trabaja, donde estudia, donde come, donde hace ejercicio, donde juega fútbol, en cualquier lugar donde usted esté, debe de usted de compartir las buenas nuevas. La semana pasada algunos no vinieron. Quiero que apunten esto, por favor, se me vino a la mente. Aquí en California, a partir del 2015, hay 15,99 millones de hispanos. Apunte por favor ahí. 15,99 millones de hispanos. Significa, le decía yo la semana pasada a la iglesia, que los hispanos somos el grupo mayoritario en este estado, solamente en California. No significa que somos más. Significa que somos el grupo mayoritario de este estado. Ahora, yo me pongo a pensar, 16 millones de personas hispanas. Señor, ¿tú no estás loco? ¿Tú tienes un propósito? 99 millones de personas hispanas de todos los países de Latinoamérica, unos nacidos aquí, no importa de dónde vengan, de dónde hayan nacido, lo interesante es que son hispanos y hablan español. Y necesitamos alcanzar a esa gente. ¿Usted que el Señor no cree que hace las cosas con un propósito? Mire, ¿cuántos mexicanos hay acá? ¿Cuántos centroamericanos habemos acá? Levánteme la mano, no se agüita, somos la minoría, pero también somos grandes. ¿Usted cree que el Señor está loco de haber traído a nosotros de allá a aquí? No, hermano, fue el propósito de Dios. ¿Cuántos han nacido aquí en este país siendo hispanos? De su padre hispano. A ver, levánteme la mano. ¿Usted cree que si su padre no hubiera venido acá, usted hubiera nacido acá? Allá anduviera vendiendo jocotes en El Salvador usted. ¿De verdad dice Tatiana? Porque aquí, ¿me entiende? Allá anduviera vendiendo mangos locos. ¿Sabe lo que es mango loco? Ahí después le digo. Allá anduviera usted cortando la milpa. Allá anduviera usted pelando cocos para la gente. Pero Dios lo trajo usted aquí. Usted es parte de esa estadística y usted ahora conoce a Jesús. Ahora usted es enviado al mundo a predicar el evangelio, a las buenas nuevas a la gente. Son 16 millones de hispanos que necesitan al Señor. Y están aquí porque Dios nos trajo aquí para que la iglesia Nueva Vida vaya. Yo sé que no vamos a alcanzar a todos esos, pero nosotros donde estamos, donde vivimos, hay gente hispana. Y muchos de ellos necesitan del Señor. Deben ser alcanzados y traerlos a la iglesia. Hablarles de las buenas nuevas. Bendecirlos con las buenas nuevas y discipularlos, hermano. Así que, hermanos, la iglesia crece por 4 cosas. ¿Cuál es la primera, hermano? La iglesia crece cuando está, ¿qué, hermanos? Unida. Unida, diga, unida. Número 2, la iglesia crece cuando está, ¿qué? En paz. Cuando la iglesia está en paz. Y en tercer lugar, la iglesia crece cuando, ¿qué, hermanos? Cuando vive en santidad, alejada del pecado. Y en cuarto lugar, la iglesia crece. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cómo? Cuando, ¿qué? Evangeliza y ¿qué? Y discipula. Pero hay una quinta cosa que quiero darle. No está apuntado ahí, hermano. Se la voy a dar, por favor. Apúntala, por favor. Hay un quinto principio, porque tengo unos minutos más. Hay un quinto principio que le voy a decir. La iglesia crece cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Apunte, por favor, ahí. Mire, y no estoy hablando de hablar en lenguas. Y no estoy hablando que aquí vamos a comenzar a saltar. No. Cuando usted y yo vivimos en el Espíritu y estamos unidos en el Espíritu, la iglesia va a crecer. La iglesia va a ser bendecida, hermano. Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí hay ¿qué, hermanos? Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y cuando hay libertad, hay crecimiento. La iglesia es bendecida, la iglesia es levantada. Y es muy importante, por eso, que la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Voy a terminar en este día, este mensaje, animándolos, hermanos, a que dejemos a un lado la pereza, a que dejemos a un lado el miedo,
Pastor, es que mire, no sé qué me van a decir mis amigos, ya no me van a hablar. Mire, es interesante. Aquí hay una persona que me dice, pastor, mire, yo soy un nuevo creyente y la gente ha visto algo nuevo en mí. Y yo le he comenzado a decir a la gente, ¿por qué hay algo nuevo en mí? Y lo que la gente está haciendo ahorita se está burlando de mí. Y yo le dije, no te preocupes. De Jesús también se burlaron. De Jesús se burlaron, le dije yo. Tú ve y habla a la gente. ¿De verdad, pastor, vale la pena? Le digo que sí, vale la pena. Vale la pena, hermanos. Vale la pena que la gente se burle de uno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tu vida es bendecida. Cuando tú compartes las buenas nuevas, aunque la gente se burle de ti, la gente está recibiendo bendición y tú estás siendo bendecido. Y necesitamos enfocarnos, hermano, no en las cosas negativas, sino en las cosas positivas, hermano. Así que si, amigo, tú estás aquí, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Te está diciendo, mira, deja ya de poner excusas y comenzá a trabajar en mi reino. La cosecha está lista. La cosecha está lista, pero son pocos los obreros. Así que, hermanos, quiero animarles una vez más a que consideremos estos 5 principios que le he enseñado para que comenzamos a crecer. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Padre y al Hijo que ponga en nuestro corazón el deseo de ir y hablarle a la gente de lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Puede ponerse de pie.